Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar del sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la palabra, animal o cosa de quien se dice algo en oración. Es decir, es la persona, animal o cosa que ejecuta la acción verbal en la oración. El sujeto está conformado por los siguientes elementos: por un núcleo y por sus modificadores. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o una palabra sustantivada. Vemos que el núcleo es el elemento principal del sujeto. Es obligatorio su presencia. Puede ser que en una oración no se encuentren los modificadores del sujeto, pero siempre se va a encontrar el núcleo, ya que es la palabra más importante del sujeto. Ahora, en cuanto a los modificadores, vamos a ver que hay modificador directo, modificador indirecto y aposición. El sujeto también tiene una clasificación. Por su manifestación, el sujeto puede ser expreso o tácito. Por el número de núcleos, el sujeto puede ser simple o compuesto. Por la presencia de modificadores, puede ser complejo e incomplejo. Y por la acción del verbo, pasivo o activo. Entonces, el sujeto es parte de la oración bimembre. Recuerda que la oración bimembre está formado por dos miembros, sujeto y predicado. El sujeto además indica de quién o de qué se afirma algo o a quién se le atribuye algo en la oración. ¿Cómo reconocemos al sujeto? Para identificar al sujeto, lo primero que tenemos que hacer es hallar al verbo. En este caso, 4 gatitos juegan en la alfombra. El verbo es juegan. Luego voy a hacerle la pregunta al verbo quién más y la respuesta es el sujeto. Entonces, hago la pregunta: ¿quiénes juegan en la alfombra? Que me responde 4 gatitos. 4 gatitos es el sujeto. Aquí también voy a hacer la pregunta. Mira, esto es para lo que son personas o animales. Para cosas hago la pregunta ¿qué? Más el verbo más el sujeto. ¿Qué fueron traídas hoy? Las maletas de mi padre. Es la respuesta a esta pregunta. Ahora también vamos a observar que puede existir el sujeto tácito, es decir, que no está presente en la oración. Vemos el siguiente ejemplo. Anoche viajó a Lima. ¿Quién viajó a Lima anoche? Él o ella. Entonces aquí tenemos el ejemplo de sujeto tácito. Recuerda que el sujeto concuerda con el verbo en número y persona. Juegan, por ejemplo, que es el verbo, está en tercera persona, así como el sujeto, tercera persona y número plural. Lo mismo sucede aquí. Fueron traídas, concuerdan en género y número con las maletas de mi padre. Ambos se encuentran en tercera persona, número plural. El sujeto, como habíamos mencionado, está conformado por elementos. Aquí vemos que pueden ser el núcleo, que es la palabra más importante del sujeto. Sin ella no existiría el sujeto. Vamos a ver que el núcleo, acá tenemos que el núcleo puede estar constituido por un sustantivo, en este caso el ejemplo, Irene estudia quechua. ¿Quién estudia quechua? Irene. Tenemos aquí un sustantivo propio. El núcleo puede también estar conformado por un pronombre. Ejemplo, ella estudia quechua. ¿Quién estudia quechua? Ella. El núcleo también puede estar conformado por un verbo en infinitivo. Ejemplo, estudiar es provechoso. Vemos que el verbo conjugado es es. Hago la pregunta, ¿qué es provechoso? Estudiar. Entonces, estudiar es el núcleo de este sujeto en esta oración. Ahora, el sujeto también tiene elementos, como son modificador directo y modificador indirecto. El modificador directo está conformado por determinantes o adjetivos, ¿ya? El modificador indirecto es una palabra que se ha unido al núcleo del sujeto mediante una preposición. Entonces recordemos que los modificadores son aquellos elementos que nos van a ayudar a restringir el concepto del núcleo y nos van a hacer en algunos casos una referencia aclarativa. Veamos el siguiente ejemplo. La pelota de Luis es nueva. En esta oración
Veamos que el sujeto es la pelota de Luis. El modificador directo, en este caso es la, porque se une directamente al núcleo del sujeto, que es pelota. Esta la constituye a ser un determinante. Ahora, el modificador directo en este caso es de Luis, ya que se ha unido, mira, ya que la palabra Luis se ha unido al núcleo del sujeto a través de una preposición. Recuerda que las preposiciones son 19, te recuerdo algunas, a, ante, bajo, con, coma, de, desde, etc. Entonces, si te fijas, esta palabra, pelota y Luis se han unido a través de una preposición. Por eso esto constituye un modificador indirecto. Ahora pasemos a ver qué es la aposición. La aposición es un sintagma nominal que modifica el núcleo del sujeto. Prácticamente repite o precisa al mismo núcleo, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, mira, Internet, la red de redes, está precisando, está de alguna forma nos está ampliando el significado de Internet. Es por eso que la posición modifica, ¿no? Repitiendo o precisando al núcleo del sujeto. Ahora, la aposición se divide a su vez en dos, en aposición explicativa y aposición especificativa. La aposición explicativa se refiere a la misma persona o cosa y va entre comas, como en este caso, ¿no? Mira, la Internet, la red de redes, se originó en 1669. Si te fijas aquí en este ejemplo, la red de redes está refiriéndose a Internet y además está entre comas. Entonces, por esto constituye una aposición explicativa. En cambio, la aposición especificativa no va entre comas y solamente va a limitar o concretar el significado del núcleo. Ejemplo, mi primo Carlos compone música. Entonces vemos que la palabra Carlos constituye una posición especificativa. Si yo digo mi mamá Gaby cocina arroz con pollo, en la oración mi mamá Gaby, Gaby vendría a ser la posición especificativa. Vamos a ampliar un poco más eh, acerca de los modificadores del sujeto. Vamos a ver que los modificadores directos pueden ser determinantes y adjetivos. Adjetivos como en este caso, mira, los pequeños gatitos juegan con la pelota. Aquí vemos que el núcleo del sujeto vendría a ser gatitos y pequeños, que es la palabra que está acompañando directamente a este núcleo gatitos, es el modificador directo y esta palabra es a su vez un adjetivo. Ahora vamos a ver que también los modificadores directos están conformados por determinantes, como en este caso, mira, ¿cuántos gatitos juegan con la pelota? En este caso, el sujeto es ¿cuántos gatitos? Gatitos vendría a ser el núcleo del sujeto y el modificador indirecto sería ¿cuántos? A ver, en el caso de los artículos, mira, los gatitos juegan con la pelota. Vamos a ver qué sujetos son los gatitos y el núcleo del sujeto es gatitos y los constituye a ser el modificador directo, cumple la función de un artículo. Recuerda que los determinantes pueden ser exclamativos, artículos indefinidos, interrogativos, posesivos, numerales. A ver, pasemos con esto. También pueden ser demostrativos. Pasemos a ver los demostrativos. Mira, estos gatitos juegan con la pelota. Entonces observamos que aquí el núcleo es gatitos y estos es el modificador directo porque se une directamente al núcleo del sujeto que es en este caso gatitos. Ya sabes que los determinantes indefinidos van a nombrar cantidades vagas e inexactas. Por ejemplo, algunos gatitos juegan con la pelota. Muy bien. También pueden ser modificadores directos los determinantes interrogativos, los determinantes posesivos como mis gatitos, los determinantes no numerales como tres gatitos. Recordemos que los modificadores indirectos están unidos al núcleo del sujeto que es gatitos por preposiciones. Perdón. Aquí tenemos los gatitos de Inés. De Inés es el modificador indirecto porque está unido a través de una preposición. Ahora vamos
a recordar nuevamente, vamos a hablar de los tipos de sujeto. Mira, aquí tenemos que de acuerdo o por la acción del verbo hay sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es cuando el sujeto realiza la acción. Ejemplo, yo escribí la carta. ¿Quién escribió la carta? Yo. Ese es el sujeto activo. En cambio, en el sujeto pasivo, la carta o la acción de la carta no recae sobre el sujeto. Mire, ejemplo, la carta fue escrita por mí. El sujeto es la... A ver, ¿qué es lo que fue escrita por mí? La carta. Si te das cuenta, el sujeto es la carta. Entonces, la acción de escribir no la está realizando el sujeto. Por eso es una oración en voz pasiva. Bien, ahora veamos al sujeto por el número de núcleos. Por el número de núcleos puede haber sujeto simple y compuesto. Por ejemplo, ella se fue de viaje, sujeto simple, porque ella se refiere a una sola persona, ¿verdad? Un solo núcleo. En cambio, en compuesta vamos a ver que hay dos o más núcleos. Por ejemplo, mira, tú y él se fueron de viaje. ¿Quiénes se fueron de viaje? Tú y él. Tenemos dos núcleos, por tanto, el sujeto es compuesto. Ahora, el sujeto, por la presencia de modificadores, tenemos que hay sujeto complejo y sujeto incomplejo. El sujeto complejo está conformado solamente por el núcleo. Mira, Paco vive feliz. El sujeto en este caso es Paco y no tiene ningún tipo de modificadores. Entonces, por eso se dice que es un sujeto incomplejo. En cambio, el sujeto complejo va a tener modificadores. Por ejemplo, mi hermano Paco vive feliz. En esta oración, el sujeto es mi hermano Paco, el núcleo es mi hermano, mi vendría a ser modificador directo y Paco vendría a ser en aposición. Entonces, aquí estamos frente a un sujeto complejo porque está conformado por modificadores. Tenemos aquí algunos alcances para que no te confundas a la hora de realizar tus actividades y de reconocer al sujeto. Mira, debemos tener cuidado con el vocativo, ya que el vocativo es el sustantivo con el que se invoca la segunda persona. Entonces, no pertenece ni al sujeto ni al predicado y va entre comas. Como en este ejemplo, mira, amigo, ella va a ayudarte. En este caso, amigo no es el sujeto. El sujeto lo reconocemos haciendo la pregunta al verbo. Hago la pregunta, ¿quién va a ayudarte? Ella. Ella vendría a ser él sujeto. No te confundas, por favor. Aquí también mira. En verdad, Javier, tu padre quiere ayudarte. Vemos que Javier es el vocativo porque se refiere a la segunda persona. ¿Cómo reconozco al sujeto? Haciendo la pregunta unido al verbo, ¿no? Entonces hago la pregunta, ¿quién quiere ayudarte? Entonces, ¿quién me quiere ayudar? Tu padre. Tu padre vendría a ser el sujeto. Por favor, no confundir. También el sujeto nunca debe ir acompañado por ninguna preposición como a, ante, bajo, con, contra, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Ejemplo, a los jóvenes de esta academia les gusta la música. El sujeto aquí no es a los jóvenes. Para encontrar al sujeto, recuerda que voy a hacer la pregunta al verbo, ¿no? A ver, ¿quién es o qué gusta? ¿Qué gusta la música moderna? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? La música moderna. Ojo, a los jóvenes no vendría a ser sujeto. A los jóvenes vendría a ser un modificador, ¿sí? A Jorge lo atropelló una locomotora recién estrenada. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto vendría a ser una locomotora recién estrenada. ¿Y cómo lo he hallado? Porque he hecho la pregunta, ¿qué lo atropelló una locomotora recién estrenada? Recuerda que a Jorge no es sujeto porque el sujeto nunca está encabezado por una preposición. Vamos a realizar los siguientes ejercicios. Menciona el tipo de sujeto que hay. En la oración, a todos les importa su destino, el verbo es importa, lo que está subrayado acá con negro. Hago la pregunta, ¿qué es lo que les importa a todos su destino? Su destino es el sujeto, y aquí estamos frente a una oración donde el sujeto es expreso, es simple. ¿Por qué? ¿Por qué es simple? Porque solo tiene un núcleo que es destino. Es complejo porque está acompañado de un modificador directo y además es activo.
A ver, debe comprar los libros y cuadernos. En este caso, el verbo es debes comprar. ¿Qué es lo que debes comprar? Los libros y cuaderno es el sujeto. Vemos que el sujeto entonces es expreso, compuesto porque tiene dos núcleos, libros y cuaderno, complejo porque tiene modificador directo que es los, y activo porque está en voz activa. Me preocupo demasiado por su actitud. Aquí vemos que el sujeto es tácito, porque yo hago la pregunta, a ver, ¿a quién preocupa de su actitud? A mí, ¿no es cierto? Sujeto tácito. Lo mismo aquí. Ahora vamos a analizar la estructura de las siguientes oraciones. Mira, la luz del relámpago iluminó la habitación. ¿Quién o qué iluminó la habitación? La luz del relámpago. Todo eso que ves de rojo es el sujeto. Ahora, la palabra más importante o el núcleo del sujeto vendría a ser luz. La que está acompañando al núcleo sería modificador directo. Y aquí del relámpago sería modificador indirecto, ya que del está cumpliendo también una función prepositiva. Entonces vemos que del relámpago es objeto indirecto, o modificador indirecto, perdón. En la siguiente oración, el hermano de mi amigo tiene muchos libros. Estamos frente a un ejemplo, a la oración de acá arriba, ¿no? Un caso similar. Vemos que el predicado es, tiene muchos libros, el sujeto es el hermano de mi amigo, el núcleo, la palabra más importante, que en este caso es hermano, él es un modificador directo y de mi amigo es un modificador indirecto. Muy bien, esto es lo que tienes que hacer. Acá tenemos otro ejemplo. Mira, el café con leche estaba muy bueno. Hago la pregunta, ¿qué estaba muy bueno? El café con leche. El café con leche es el sujeto. Vemos que el núcleo es café, el modificador directo y con leche modificador indirecto. Acá tenemos un ejemplo más. Mira, está correctamente subrayado el sujeto en donde. Mira, ¿por qué no es la A? Dice, a los mejores nos gustan los retos. Recordemos que el sujeto nunca puede empezar con una preposición, como empieza en este caso la A. Entonces, por eso no es el sujeto. Carlos, avísame cuando llegue Carmen. Carlos, aquí si te das cuenta, es un vocativo, entonces tampoco puede ser sujeto. ¿A quienes les han entregado los regalos? Recuerda que el sujeto nunca va a empezar por una preposición. Habrá varios desempleados. ¿Quién habrá? ¿Me da una respuesta lógica? No, ¿verdad? Este habrá es un verbo impersonal. Entonces, el sujeto subrayado correctamente es este, que mantengas la calma, ¿no? ¿Por qué? Porque llevo la pregunta, ¿qué es indispensable? Que mantengas la calma. Entonces, que mantengas la calma es el sujeto. Muy bien, jovencitos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas podido comprender este tema. Será hasta una próxima clase. Hasta luego.